Pues buenas tardes a todos y vamos a empezar ya las jornadas la última jornada de este ciclo de primavera. Se titula Materializando Ingeniería y el objetivo es un poco hablar de las experiencias de algunos ingenieros estructurales pues cerca del campo de lo que son las obras, ¿no? Nos va a hacer bueno, yo soy David Arribas, yo soy estoy trabajando en los servicios técnicos de FCC, voy a ser el moderador de esta jornada. Le agradecemos a H que siempre nos deje participar a la gente y poder exponer nuestro trabajo y también es un buen sitio pues, para poder compartir intercambiar información, intercambiar experiencias con otras personas, ¿no? La presentación, quien va a exponer va a ser Ainhoa y Rodrigo eh, y, bueno, va a empezar primero Ainhoa, habrá una presentación en torno a unos 15 minutos, yo os avisaré a ambos cuando llevéis en torno a 10 para que vayáis organizando un poco y no irnos demasiados en los tiempos. Y después de ambas presentaciones, pues se puede abrir un pequeño coloquio que a través del chat, los que estáis escuchando esta jornada, pues podéis ir lanzando preguntas y la vamos resolviendo a través de los dos ponentes. Entonces, bueno, si pasamos ya con el primer ponente, que sería Ainhoa, se trata de Ainhoa Marín, es una ingeniero que tiene 7 años de experiencia, trabaja en Ponten, con lo cual, pues tu carrera, Ainhoa, pues está muy relacionada con una empresa de diseño, Sí. pero no has estado plenamente aislada de la obra, sino que precisamente lo que has estado muy relacionada siempre con obra. Has estado trabajando como asistencia técnica en el Arco del Tajo del AVE, ha trabajado en el proyecto del Gerald Desmond en Los Ángeles, en este caso sí que no ha sido en obra, ha sido ayudando al cliente, supervisando y haciendo control de calidad del diseño. También has participado en la obra del Champlain en Canadá, en este caso más en detalle en todos los trabajos de taller, ¿no? con TECADE. Y también ahora actualmente estás trabajando de jefe de oficina técnica en un tramo de AVE Antequera. Entonces, vas a contarnos un poco pues tus experiencias en la obra de Champlain y también en la obra actual, hablándonos del puente que está sobre el ferrocarril que va de Bobadilla a Granada, creo que es, ¿no? Sí, Pues cuando quieras, empieza tu presentación, ¿no? perfecto. Pues buenas tardes a todos. Soy Ainhoa Marín, como ha indicado, y voy a hablar un poco a través de mi experiencia en estas 2 horas que ha comentado por la diferencia que hay entre ellas. Paso a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Vale, pues a ver si puedo pasar páginas de aquí. Aquí, perfecto. Pues quiero hablar de estos dos proyectos diferentes por la diferencia que hay en los modelos anglosajón y el español. En el modelo anglosajón se suele hacer los proyectos con la modalidad design and build, que se licita a la vez tanto el diseño como la construcción. Las ventajas que tiene este sistema es que el diseño se adapta a la construcción y el diseñador participa desde el comienzo hasta el final de la ejecución. Sin embargo, esto crea una mayor incertidumbre porque una vez que comienzan los trabajos, puede ser que te vayan cambiando elementos que ya están fabricados. Sin embargo, luego por otra parte tenemos la modalidad española, que es la modalidad de diseño y aparte construcción. Los puntos fuertes de este sistema es que tenemos que el diseño está cerrado cuando comienzan los trabajos de ejecución y hay una mayor capacidad de previsión de los medios y planificación. Sin embargo, es verdad que puede pasar a veces demasiado tiempo desde que se termina el proyecto hasta que se comienzan los trabajos y el problema que puede ocasionar es que pueden cambiar los condicionantes que han llevado a ese diseño, ¿no? Entonces, bueno, quizá luego lo podemos plantear en el coloquio, esa necesidad de hacer que se interactúe más entre las etapas de diseño y construcción en los proyectos. Empezamos con el puente del Champlain, que es un puente que sustituyó a un puente ya existente. Este puente existente tenía un tráfico de más de 50 millones de vehículos al año, ya que es la principal conexión entre Estados Unidos y Montreal desde Canadá desde Chicago. Entonces se queda obsoleto y deciden hacer un nuevo viaducto. Este terminó de construirse en 2019. Este viaducto tiene en total 3,4 kilómetros de longitud y tiene un tramo principal que es el tramo atirantado que se fabricó aquí en España, de hecho aquí en Sevilla. En la totalidad de los 39 vanos que tiene, los principales del vano atirantado, tenemos unas luces de 124 y 240 metros de luz. Y aquí podemos ver la sección transversal de este puente para que nos hagamos una idea de la envergadura que tenía. Teníamos un ancho total de sección de casi 60 metros,
en el que teníamos 3 corredores principales que se conectaban por unas vigas transversales o crossbeams, justo en la sección en la que conectaban los tirantes con el tablero. Estos son algunos de los números de este proyecto para que nos hagamos una idea de lo que se hizo aquí en Sevilla, que fueron pues más de 18.000 toneladas de acero fabricadas, y el dato quizás más significativo fue la cantidad de revisión de planos que hubo que hacerse, porque como era un modelo de diseño y construcción a la vez, se tuvo que ir modificando mucho los planos, y fue algo para nosotros desde luego novedoso. Luego, como veis, la cantidad de tornillos empleados fueron casi 350.000 uniones, justo lo que se fabricó aquí en Sevilla. En el modelo anglosajón, una de las características que nosotros descubrimos en esta obra es que ellos tienen los alcances muy cerrados en contrato. Entonces, el diseñador en este caso tenía contratado el diseño de la estructura metálica, pero no tenía contratado nada que ver con los procedimientos de ejecución o las maniobras auxiliares ni elementos auxiliares. Entonces, no se hacían responsables de nada de ello. Y en este caso, pues, dado que había un equipo de ingenieros de diseño, que somos nosotros aquí en las instalaciones de donde se fabricaban, pues la constructora nos planteó que nos encargáramos nosotros de hacer estos cálculos. Como sabéis, las estructuras metálicas se fabrican con unas contraflechas porque no es lo mismo el elemento que se vaya fabricando y montando pieza a pieza que luego cuando ya entra en carga en su posición final. Entonces, bueno, con los datos que nos iban dando los diseñadores, nosotros trazamos una serie de puntos de control, que son estos waypoints que marcamos aquí en rojo, con los que nosotros lanzábamos los datos de toda la longitud del viaducto. Esta matriz de coordenadas que nosotros diseñamos se comenzaba con los datos de diseño del viaducto terminado, ¿no? Como son la alineación de la estructura, la pendiente y los peraltes. Con ello obteníamos las coordenadas del elemento en su posición definitiva, y a través de una serie de cuestiones que le íbamos planteando al diseñador, fuimos determinando cómo teníamos que fabricar estas piezas para luego ir montándolas. Por ejemplo, uno de los puntos que estaban abiertos, que se fueron cerrando conforme se hacía este cálculo, pues fue cómo debían disponerse las verticales respecto al fondo. Entonces, pues bueno, planteábamos dos opciones: o que las verticales mantuvieran la perpendicularidad local, o se mantuvieran verticales de manera que mantuvieran su paralelidad entre ellas, ¿no? Que en este caso fue esta opción segunda la que se optó. Los diseñadores nos fueron dando las contraflechas transversales y longitudinales a aplicar y la corrección por la curvatura de la Tierra, y con ello obteníamos la matriz de coordenadas. Esta matriz de coordenadas, este extracto que pongo aquí, es una pequeña parte de la que luego realmente teníamos, pero bueno, yo creo que con esta nos hacemos una idea de lo que se obtuvo. Y con esta matriz nosotros montábamos el 3D con el que se fabricó la estructura, ¿no? Teníamos aquí los puntos de control que sacábamos de la matriz de coordenadas, y aquí vemos una pequeña sección para que veamos en detalle del 3D que llegó a realizarse. Teníamos en este 3D, sacábamos la geometría de las piezas que había que fabricar, se montaban, se dibujaban todas las duras, uniones atornilladas, todos los elementos tenían una trazabilidad única porque luego es muy importante que aquí se montaban y se fabricaban y luego había que mandarlas en Canadá, y para que no hubiera duda de dónde iba cada tornillo o cómo se montaba cada pieza, todo tenía que estar muy bien trazado. Con este 3D también fue muy útil a la hora de hacer los montajes y los controles de calidad aquí en fábrica, que luego también servían para el montaje final. Aquí, por ejemplo, vemos una de las vigas en las que conectaban los tirantes. Los diferentes colores muestran los diferentes espesores de chapa, entonces en 3D vemos tenía una gran precisión. Y con esta gran precisión que tenía este 3D conseguimos luego montar los elementos con mucha precisión en obra, porque éramos capaces de controlar todos los gaps que se podían quedar entre los diferentes elementos atornillados. Aquí, por ejemplo, muestro uno de los elementos, que era en concreto la caja en la que enganchaba el tirante respecto a la crossbeam, en la que, como podéis ver, teníamos tolerancias de 0,05 grados, lo cual es muy poco. Y aquí, por ejemplo, en esta pieza en concreto, pues tras el montaje en blanco, se determinaba que solo en 3 puntos muy localizados teníamos gap de entre 0,5 y 1 milímetro, lo cual se consiguió bastante bien.
Aquí muestro un poco el montaje en blanco que se hacía de las piezas. Se tenían que montar piezas, por ejemplo, aquí se estaba examinando esta pieza que marco aquí en rojo. Siempre estábamos obligados a montar 2 secciones por delante y 3 por detrás. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Sevilla hacíamos todas las uniones soldadas, pero las uniones atornilladas aquí se probaban y se soltaban y ya se montaban definitivamente ahí en Canadá, porque claro, no podíamos mandar piezas tan grandes. Y entonces con estos montajes en blanco garantizábamos que la geometría se cumplía y que todas las uniones atornilladas estaban en su sitio y eran válidas. Además servía para comprobar que la trazabilidad de los elementos que se iba haciendo era buena y no se perdía ningún elemento. Después de este montaje en blanco se desatornillaban las piezas y ya se pasaban a las cabinas de pintura y de tratamiento superficial. Cuando ya terminaban, cuando pasaba el tiempo requerido de secado, se mandaban a los barcos, que ahora lo veremos, y se mandaban las piezas por secciones a Canadá. Aquí vemos la estructura ya cuando la están ubicando en su posición definitiva. Se montaba a pie de obra en unas pontonas y se montaban en secciones transversales completas y las iban izando. Y aquí la vemos ya en su posición definitiva, como poco a poco iban enganchando secciones transversales. Aprovechando este 3D que hicimos, también pudimos estudiar las interferencias que había entre la armadura pasiva y la estructura metálica. Como comentábamos antes, el alcance contractual que tienen en el modelo anglosajón está muy delimitado y entonces, en este caso, que la estructura metálica la hacía un equipo de diseño diferente al que calculaba el hormigón y la armadura pasiva necesaria, pues no hubo esa interconexión de información para ver cómo podían afectar las posibles interferencias. Pues bueno, aprovechando el modelo 3D que hicimos, pues también le ofrecimos esta solución al cliente para poder ver desde que fabricábamos las estructuras cómo se iban a solucionar esas interferencias. También fue muy útil de cara al procedimiento de fabricación, ya que aquí teníamos que estudiar todos los elementos sobre los que se apoyaban las piezas que venían con forma, el cálculo de estos apoyos y luego, sobre todo, comprobar que las piezas no se deformaban. Las piezas tenían, por ejemplo, uno de los pier cap, una parte de los pier cap, que como veis tenía una geometría muy compleja y era muy importante ir viendo cómo se montaban las piezas, en qué orden se iban aplicando las soldaduras, para que éstas no fuesen deformando o abollando elementos anteriores. Además, era muy importante este proceso de ejecución, cómo se iba a hacer, para que no se quedara ninguna soldadura perdida y sin acceso a ella para ejecutarla. Aquí vemos cómo va creciendo el pier cap hasta que ya estaba completamente determinado, incluyendo la zona de tornillería y pernos. Aquí vemos una... Perdona, Ainhoa, llevas ya 10 minutos. Vale, perfecto, gracias. Aquí vemos una imagen del elemento ya terminado para que os hagáis una idea de realmente la complejidad que tenía el encaje de bolillos que había que hacer con los pernos, uniones atornilladas con soldaduras para que luego no chocaran, incluso la arandela y la tuerca con la propia soldadura. Después, la verdad que fue un trabajo bastante interesante. Uno quizás de los elementos más importantes que hicimos en esta obra fue el cálculo de elementos auxiliares y cálculo de maniobras. En este caso, como comentábamos antes, los diseñadores no lo tenían en su contrato y por lo tanto no se hacían responsables de ello, pero sí exigían que la empresa que lo hiciera se hiciese responsable y tuviese la experiencia necesaria para realizarlo. Y de hecho también nos pedían que todos los cálculos pasaran por el Colegio de Ingenieros de Quebec. Aquí, por ejemplo, mostramos uno de los elementos auxiliares de izado que se hizo. Aquí tenemos planos de fabricación y la estructura luego fabricada, que no solo se usaban para montar los elementos aquí en barco, sino que también se mandaban juegos para que una vez que llegaran a Canadá se pudieran desmontar allí. Y aquí se ve muy bien en el plano el estudio que había de qué carga podía tener cada eslinga, los ángulos, las longitudes y las imágenes de cómo se llevaba a la realidad. En este caso, a veces teníamos barcos con 2 grúas, otras veces con una única grúa, y la verdad que hubo que estar adaptando a cada barco que llegaba un poco los elementos que se iban empleando. Otro, por ejemplo, que se calculó fue para el izado de los pier caps, que en este caso serían con una única grúa. Además, las dos partes de la W de los pier caps era diferente,
y entonces había que hacer un útil que se adaptara a las dos longitudes diferentes, ¿no? Aquí vemos de nuevo el cálculo en el que estaban todas las longitudes, ángulos del Lincoln bien marcados para que no hubiera problema durante el proceso de fabricación. Y aquí vemos un poco toda la sección con todas las piezas que ya iban terminando el proceso de tratamiento superficial y cómo se iban cargando a los barcos. Pasamos al modelo español, que es diferente, pero también nos encontramos con problemas luego durante la fabricación. En este caso, por ejemplo, para la plataforma de la línea de AVE Antequera-Granada, el viaducto que discurre por encima de la línea existente Bobadilla-Granada, este comenzó su fabricación hace más de 10 años y la ejecución hace más de 10 años y por problemas de la crisis se paralizó. ¿Esto que hizo? Que bueno, este viaducto, que como vemos aquí las características, tiene de sección cajón con un ancho total de 14 metros, dejó ejecutados el estribo, todos los pilotes, 2 pilas y la cimentación de alguna de las pilas y del estribo 2. Sin embargo, cuando ahora comenzamos a ejecutarlo de nuevo el año pasado, en 2020, uno de los condicionantes del proyecto inicial cambia y es que ahora no nos dejan paralizar el tráfico en las líneas existentes. Y además no solo no dejan pararlo, sino que encima ha aumentado el tráfico porque en 2019 se inauguró el AVE Madrid-Granada, que hace que pasen todavía más trenes por esa línea mientras se terminan los trabajos del viaducto. Aquí muestro un poco la zona como la tenemos, con elementos que ya estaban fabricados y la catenaria y los postes existentes de la línea actual. En este vemos como, de todas maneras, una vez terminado nuestro tablero, que aquí mostramos la sección, el gálibo que tenemos vertical respecto a la catenaria es ajustado, entonces la catenaria habrá que cambiarla. Esto sí está contemplado en proyecto actual. Sin embargo, nos encontramos que en el proyecto con el que empezamos a trabajar contemplaba la ejecución de todo el viaducto con autocimbra. Y como veis, aquí represento la autocimbra con la que estamos trabajando, ¿no? Justo en esta sección anterior, dejan menos de 2 metros de gálibo vertical para ejecutar los trabajos. Entonces, esto es completamente inviable si mantenemos la línea, ¿no? Así que, bueno, se plantearon una serie de alternativas, como podía ser, por ejemplo, pues, sustituir el último vano con un pórtico prefabricado, adelantando el estribo 2 hacia la pila 11 y sustituyendo el vano 12 por un paso inferior. Esta metodología pues, bueno, implicaba un cambio significativo en proyecto, precio nuevo, rediseño del tablero, verificación y cambio de la superestructura, por lo tanto se descartó. Otra opción fue cambiar el vano 12 por una tipología diferente, como puede ser estructura metálica, que permite cantos menores. Sin embargo, pues esto también implicaba modificación de proyecto, precio nuevo, rediseño de tablero, un estudio además de la viabilidad de la estructura metálica, así que también hubo que descartarla. Otra opción fue cambiar la tipología del tablero completo, a algunos como se han empleado en otros tramos de AVE, como vemos aquí el de Archidona o los tramos de Lorca, con estructura metálica y también con vigas prefabricadas de hormigón. Sin embargo, pues esto también implicaba una modificación del proyecto importante, precios nuevos, rediseño del tablero completo, necesidad de acceso para grúas y estudio también, si en caso de emplear estructura metálica, de la viabilidad sobre la línea. Así que finalmente... Perdona, Ainhoa, llevas 15 minutos. Perfecto, termino. Finalmente se planteó también la opción de hacerlo con una cimbra, los dos últimos vanos, como se planteaba también el viaducto de Cuevas en el AVE de Almería-Murcia, y esta fue al final la opción seleccionada porque solo había que modificar el procedimiento constructivo para este vano y los precios nuevos que incluía, que era la cimbra, ya también estaban contempladas para el montaje de la propia autocimbra. Entonces, bueno, esta es con la que estamos trabajando ahora, todavía no hemos terminado de cerrar el proyecto, pero aquí podemos ver cómo el vano 11 se hace la primera parte con autocimbra y luego los 4 pintos siguientes con cimbra porticada, cimbra cuajada, y el vano 12 con cimbra pergolada, como le llamamos nosotros, por el gran esviaje que tiene la línea bajo ella, ¿no? Y aquí vemos la sección transversal, como con esta cimbra, con este modelo, ya tenemos unos gálibos tanto horizontal como vertical, los que sí permite transcurrir la línea. Pero bueno, aún así, trabajamos de noche y con corte de línea para evitar cualquier tipo de accidente. Aquí vemos una imagen de un viaducto que se está construyendo con una manera similar. Este también planteó la necesidad de cambiar el proceso de construcción, que en proyecto venía contemplado de PK más a PK menos, y claro, mientras que se ha resuelto cómo se hacía el vano 12, pues hemos decidido empezar por el vano 1.
Esto nos implicó que hubo que diseñar un nuevo punto fijo en estribo 1, conectándolo con 25 barras de acero galvanizado hacia el tablero. Y bueno, pues ya por último comentar que en este caso también se hizo un modelo 3D para estudiar la interferencia de armadura activa con armadura pasiva y así poder dar una solución a los problemas detectados en obra antes de que estos ocurrieran. Gracias por escucharme, he seguido muy rápido, pero bueno, dejamos luego tiempo para el tiempo de preguntas y ya resolvemos cualquier cuestión de las que se han quedado demasiado rápidas. Bueno, Ainhoa, pues muchas gracias. Yo creo que bueno, ha sido muy interesante. Nos quedamos con la reflexión esta del modelo español, modelo anglosajón, a ver si durante el debate se puede hablar un poco de ello, de qué es mejor, qué es peor y qué pros y qué contras tiene cada uno de los dos sistemas. Entonces, bueno, pasamos ahora a la siguiente presentación que la va a hacer Rodrigo Prado. Es un ingeniero que tiene 10 años de experiencia, siempre muy ligado a obras y bueno, ha pasado por bastantes empresas y por bastantes obras. Ha estado a la obra del Queens Ferry Crossing, trabajando directamente para la UTE. Ha estado como jefe de obra construyendo el viaducto del Esla, dentro del grupo Puentes. También ha estado trabajando en los trabajos de reparación del puente del Tamar Bridge en el Reino Unido, con la empresa American Bridge. Allá se está trabajando como jefe de obra y de producción. Sí. Y ahora mismo actualmente estás trabajando en los desvíos en Acciona, dentro de Acciona, haciendo los desvíos, pues supongo para dentro de poco empezar a iniciar los trabajos de ampliación del puente Centenario. Entonces, cuando quieras inicias, hacemos un poco lo mismo. A los 10 minutos y a los 15 te aviso un poco para que te vayas organizando la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias, David, por la introducción y gracias, H, por la oportunidad de participar en estas jornadas. Una pequeña introducción, pues yo os voy a comentar un poquito mi experiencia desde el punto de vista de un ingeniero muy ligado a la obra. En esta vida, pues cada uno trabaja donde le toca y yo he tenido la suerte de trabajar en unas obras bastante singulares y en las que espero que os pueda aportar algo. Vale, vamos a hablar de 3 obras. El Queens Ferry Crossing, que es un puente atirantado en Escocia que seguramente la mayoría de vosotros conocéis, el viaducto del Esla en León, y el Tamar Bridge, que es un puente de 1960 que está en el estuario de Plymouth. Vale, el Queens Ferry Crossing, como podéis ver en primer plano, es un puente atirantado, es récord del mundo de avance por voladizo de sucesivo y la característica principal es que tiene vanos de 650 metros. Dentro del Queens Ferry Crossing yo os voy a contar un poquito lo que es la secuencia típica de izado y dentro de esta secuencia típica la importancia que tiene tanto la soldadura como las uniones atornilladas, ya que son las que abren la puerta a las distintas actividades que son necesarias a lo largo de un ciclo. Vale, como podéis ver a continuación, aparece una serie de días. En el día 1, pues lo principal que se realiza se iza el segmento. Una vez que está izado el segmento, pues lo principal es alinear el segmento, estar seguros que coincide con el montaje en blanco y dejarlo en la mejor posición para que se pueda trabajar. Se realizan los trabajos de alineación, de topografía y se empieza a preparar la soldadura de las alas superiores. En el día 2 se continúa con todo lo que son los trabajos de alineación y la preparación de borde. Al mismo tiempo se prepara lo que sería el hormigonado de la losa de compresión. Durante el día 3 nos preparamos para el izado de las vainas, ya tendremos soldado las alas superiores, que en este caso son 4, veremos a continuación una descripción detallada de la soldadura. Pasamos al día 4, donde podemos empezar a hormigonar, así como izar lo que es la vaina con 2 cables. Como podéis ver, para lo que es el hormigonado se necesita el 15% de las almas inclinadas. Y para lo que es paralizado de los tirantes se necesitan 2 rigidizadores en las almas inclinadas, 2 en las almas centrales, 4 en lo que sería en el fondo de la sección
y las 4 alas superiores. Continuaríamos con la secuencia de soldadura, continuaríamos soldando, nos piden para continuar con el tesado, necesitamos que el hormigón alcance una resistencia superior y posteriormente podremos liberar lo que es la dovela del carro de izado. Para liberar la dovela ya tenemos que tener tanto lo que es los trabajos de soldadura como lo que son los trabajos de las uniones atornilladas listas. En el día sexto se continúa con la soldadura, con las uniones atornilladas y estamos en la posición para poder lanzar el carro de izado y prepararnos para lo que sería la siguiente dovela. Iríamos al día 6, en el que seguimos tesando, ya tenemos toda la soldadura y toda la tornillería colocada y hacemos el 100% del tesado y estamos listos para conectar y subir una nueva dovela. A continuación os voy a comentar un poquito lo que son los planos de detalle de la soldadura que había en este proyecto. Como podéis ver, en este plano tenemos la etapa 1 y la etapa 2. Primeramente realiza toda la que es la alineación, se colocan toda la tornillería provisional para alinear el segmento de la mejor manera posible, siempre buscando que esté dentro de la tolerancia y el montaje en blanco previamente. Posteriormente se realiza lo que es la soldadura de las alas superiores, que son críticas para lo que serían las distintas actividades. Una vez soldadas las alas superiores, continuamos de arriba abajo por las almas inclinadas y las almas centrales, así como el ala inferior central. La parte central es la que le da la mayor resistencia a la sección y es la que nos interesa soldar lo antes posible, así como las almas inclinadas. Una vez acabados los trabajos de soldadura, sería la etapa 4, procedemos a realizar las uniones atornilladas, tanto lo que es en el núcleo central como lo que sería en las almas inclinadas. Continuamos con los trabajos y ahora nos dedicamos a las alas inferiores y a colocar la tornillería. En este momento ya podemos estar en posición de lo que sería avanzar el carro de izado y continuamos con los trabajos de tesado de los distintos tirantes. Finalmente, acabamos de atornillar lo que son las distintas etapas. Todo lo que tenemos previamente soldado lo atornillamos y llegamos a la fase final, que sería donde tendremos toda la sección atornillada y toda la sección soldada. Con esto definiríamos lo que serían los planos de detalle de soldadura. A continuación os comento un poco todos los registros de actividades que se necesitan para subir una dovela, desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista de interacciones con el diseñador. Como comentó Ainhoa, este es un proyecto de Design and Build, entonces es un proyecto vivo. Si no coincide la alineación, hay que buscarle una solución. Si hay un desvío que no se puede corregir, se le busca una solución sobre la marcha. Aquí tenemos, como podéis ver, tenemos los registros de soldadura, así como todas las inspecciones de todas las soldaduras, todo lo que sería la planicidad, si hay algún tipo de reparación en la soldadura, qué tipo de reparación y cómo se ejecutó. Todo lo que serían los conectores, las uniones atornilladas, las chapas de conexión que lleva, los distintos materiales, lo que sería la pintura, la resistencia del hormigón de la junta y después todos los registros del tesado de los tirantes. Todo esto se complementa con lo que sería un mapa de cargas y una topografía tanto del tablero como de la torre. Con todos estos elementos, esta información es analizada y verificada y se puede proceder a subir un segmento. Os paso a explicar un poquito lo que sería el mapa de cargas. El mapa de cargas, pues ya lo dice la palabra en sí mismo, pero básicamente es decir, toda la carga que tiene el tablero, dónde está en posición. Como podéis ver aquí, es una lista y aparecen todos los elementos, las diferentes coils, las diferentes casetas, si se ha dejado alguna cosa con una carga significativa.
A mayores de esto, es muy importante en un puente atirantado, en este caso, las plataformas auxiliares necesarias para la soldadura. Se necesita verificar la posición en la que están, porque es una carga importante que va a condicionar la posición en la que se encuentra tanto el carro de izado como la viga de lanzamiento del carro. Estos factores se meten en una tabla, se verifican, el diseñador hace sus números, a mayores se le da la temperatura tanto del hormigón como del acero y la velocidad del viento. Con estos factores ellos calculan y ven que se puede izar el siguiente segmento sin que haya peligro. El puente está en equilibrio. Si por alguna razón no hubiera un equilibrio, pues habría que modificar la carga, algo muy normal en un puente de esta tipología, que es mover coils, mover a lo mejor unas casetas, algo muy normal en el día a día. Y con esto acabaríamos lo que sería el Queens Ferry Crossing. Vale, ahora os paso a comentar un poquito el viaducto del Esla. Es un viaducto de 577 metros con un tramo isostático y uno hiperestático. Es un viaducto de vigas prefabricadas con un par de carros de losa. Aquí podéis ver, tiene un vano hiperestático, que es el que va por encima del río Esla, y un tramo hiperestático, que es el que va en la llanura de inundación. Aquí lo tenéis en alzado y aquí lo tenéis en planta. Es un viaducto bastante normal. Voy a comentaros un poquito lo que sería la instalación de las vigas. Pues la instalación de las vigas, empezamos con lo que sería el transporte. Rodrigo, perdona, llevas 10 minutos, solamente para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Vale, gracias, David. Es la instalación de las vigas, pues empieza con algo tan trivial como es el transporte. El transporte en sí no tiene problemas ninguno. El problema empieza cuando tenemos obstáculos que no hemos detectado, cuando los radios de giro no son lo suficiente, cuando la pendiente no es la adecuada. ¿Qué puede pasar? Pues que no estemos preparados en obra para tratar con estas situaciones. Por ejemplo, que tengamos que subir la viga a un estribo y no tengamos un bulldozer para ayudar, o que tengamos que suavizar una de las curvas, porque cuando metes la viga se te puede inclinar y puedes tener una viga en un accidente, lo que supone un coste y un retraso que no se puede asumir. A mayores, la capacidad cortante del terreno. En este caso, estamos hablando de que estamos en llanuras de inundación y hubo momentos en los que había que realizarlo. En esta fotografía podéis ver lo que sería la viga entrando en una de las curvas. El radio de giro, la pendiente transversal, longitudinal. A continuación, os enseño lo que es la colocación de la viga en el tramo isostático. Hay que definir los medios auxiliares, sus necesidades y considerar la maniobra. Por ejemplo, en función del tipo de maniobra, condicionará el tipo de viga y su diseño, el tipo de eslingas que tiene que llevar, su posición, los embebidos. Por ejemplo, en el tramo hiperestático era necesario tener dos pares de eslingas, unas en la cabeza y otros en el fondo de la viga cajón, para realizar la transferencia de cargas. Al ser la viga central ir apoyada sobre dos vigas martillo, se necesitan colocar unas ménsulas. Las ménsulas hay que dejar unos elementos embebidos y rigidizar si fuera necesario. La etapa tercera sería lo que es la ejecución en sí. En este caso, la foto que os presento sería la colocación del tramo hiperestático. La posición de los medios auxiliares, tener en cuenta el acceso. La colocación de las vigas no es lo mismo la calzada derecha que la calzada izquierda. Cuando tú colocas una de ellas te estás quedando sin espacio para la otra, lo que significa que a lo mejor tienes que cambiar la maniobra, la falta de gálibo y sobre todo lo que sería el tema de que tengas espacio para el superlift y la transferencia de cargas. En esta diapositiva podéis ver claramente cómo tenemos en la margen izquierda dos grúas que son de 300 toneladas y en la margen izquierda una de 400. Esta es la necesidad de tener dos pares de eslingas. Las grúas de la margen izquierda van lanzando hasta que la margen derecha lo coge. Una vez que la coge la margen derecha, se va haciendo la transferencia de cargas entre grúas de 300 a grúas de 400, hasta que la grúa de 400 se queda con toda la carga. Se desconectan las de 300 y se pasa a conectar en el otro extremo para el izado. Es una maniobra sencilla, pero que si no está bien analizada y está bien tenida en cuenta, pues significa que tengas que pararlo durante la ejecución. Y no es el primer caso que queda
se ocasionan retrasos. Y con esto tendríamos lo que es un poquito la colocación de vigas en un viaducto. A continuación, un proyecto bastante singular o muy singular, es el Tamar Bridge, el que os comentaba. En este proyecto consistía en sustituir la tornillería de los tensores, ¿vale? Es un puente de 563 metros y tiene una luz principal de 335 metros. Es un puente de 1961, como podéis ver aquí, y está en un enclave muy singular, ya que tiene un puente de Brunel justo a la izquierda. Es un puente muy conocido. Antecedentes. Este puente es de 1960. Por circunstancias del tráfico, es una de las vías principales que da acceso a lo que es Cornualles desde Plymouth. En 1990 hubo que ampliarlo para que pudieran circular vehículos pesados por él y aumentar la capacidad. Se ampliaron con voladizos laterales y se sustituyó la losa de hormigón por acero. Para poder realizar esto, se añadieron unos tirantes. En 2014, durante unas inspecciones rutinarias, se encontró que la tornillería estaba fallando. Entonces se analizó y hicieron un muestreo y se dieron cuenta de que había serios riesgos de que fallaran los tensores. El fallo en un tensor, pues no pasa nada, pero en más de uno, pues producía un problema. Considerando que es una de las vías principales del sur de Inglaterra, pues era una estructura considerada crítica. Aquí en este alzado podéis ver lo que es el tramo colgante y lo que son los tirantes de la ampliación. Aquí en un lado y en el otro. Y esto sería el tablero. Estamos hablando de que tenemos unas 60 localizaciones en el tramo norte, unas 60 localizaciones en el tramo sur y estamos hablando de unos 1.500 tornillos en total, entre 30, 40, 50 centímetros en función de la longitud y de la posición. Las actividades principales que tenía esta obra eran los accesos, ya que estamos en un puente colgante con tráfico, y el cambio de tornillería. La colocación de los accesos, pues tenemos plataformas modulares tanto superiores como inferiores. Después, posteriormente, se pusieron andamios. Se realiza la instalación de un sistema de destesado, se destesa lo que sería el tensor, se cambia la tornillería, se vuelve a poner en carga y se prepara para pintar. Las actividades son muy básicas, el problema es dónde se realiza. Rodrigo, perdona, 15 minutos. Vale, gracias. La instalación, tenemos dos zonas muy diferentes, aquellas que podemos llegar hasta 21 metros con un telehandler y aquellas que necesitamos lo que son trabajos en altura. Necesitamos ponerle unas plataformas y que suban por los cables. Todo esto con gente de trabajos en altura. Aquí veis en la izquierda lo que sería la plataforma superior y en la derecha la plataforma inferior, que iría por debajo del nivel del tablero. Aquí se ve como la magnitud es un elemento principal para lo que es la instalación de las plataformas. El sistema de destesado. El sistema de destesado es un sistema pues, singular, no tiene muchas especialidades. Se conectan unas abrazaderas arriba, se conectan una viga de la cual se conectan los cables de arriba a abajo y va con unos pistones. Se pone en carga, los cables entran en tensión y lo que hace es que el hanger pierda su capacidad. De esta manera podemos proceder a lo que sería el cambio de la tornillería. Tenemos la sustitución de la tornillería en lo que es la abrazadera, después la conexión de abrazadera con lo que sería el upper hanger y el lower hanger. Aquí lo tenemos en la imagen y se puede ver lo que sería la conexión de la abrazadera con lo que sería la pérgola. Para la sustitución, pues usamos las torque wrench y lo que serían los tensionadores. Aquí lo tenemos y ahí lo veis. Después, singularidades y problemas, incidencias que tuvo este puente, pues durante los izados y lo que eran las abrazaderas dañaban el wrapping del cable, lo que producía que tuviéramos que repararlo. La solución, pues poner eslingas más anchas que distribuían
la carga sobre una mayor superficie, minimizando la afección. Y después en las abrazaderas poniéndole unas plaquitas que solidarizaran los movimientos de la parte superior con la parte inferior. A mayores, el principal desafío, pues encontramos amianto en lo que eran las abrazaderas antiguas. Entonces hubo que incorporar una subcontrata especializada en retirada de amianto. ¿Qué problemas supuso? Pues hubo que formar a la subcontrata de amianto en trabajos en altura, lo cual es bastante específico y implica una cierta dificultad porque no están acostumbrados en su ambiente de trabajo, y a la vez hubo que darle formación a nuestros trabajadores para trabajar con el amianto. Estas fueron las principales singularidades de esta obra. Y con esto hemos acabado. Muchas gracias a todos y espero que os haya aportado algo. Un saludo. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que primero que decir es gracias a ambos, a Ainhoa y a Rodrigo, porque al final la verdad es que este tipo de jornadas pues son muy interesantes para intercambiar información, pero quien se lo trabaja sobre todo pues son los que tienen que presentar, está claro. Entonces, muchas gracias por haber preparado estas presentaciones bastante interesantes. Yo me quedo con un par de ideas y a ver si la gente empieza a lanzar preguntas. Pues me parece interesante que hayáis hablado de proyectos españoles y proyectos extranjeros. Cada uno tiene sus pros y sus contras. A ver si alguien lanza alguna pregunta y, y podemos hablar un poco de qué pensamos cada uno, qué es mejor, el formato anglosajón, porque además los proyectos en el extranjero que habéis hablado, todos son en formato anglosajón, ¿no? Sí. Y a ver el otro formato que es el español, pues a ver qué puede pensar la gente. Y luego también otro tema que me parece interesante es lo último que está contando Rodrigo, que bueno, al final, con vuestras dos presentaciones lo que se ha visto es que desde que alguien haga un proyecto, aunque sea de detalle, aún así se requiere mucha labor de ingeniería por detrás hasta llevarlo a materializarlo. Tanto los trabajos de un taller, como está explicando Ainhoa, como las operaciones de montaje que está contando Rodrigo. Pero es que además también hay que pensar desde la fase de diseño todos los problemas que puede haber de mantenimiento. O sea, las estructuras, sobre todo en España, pues cada vez tienen más años y es un problema al que nos vamos a tener que enfrentar cada vez más. Entonces, bueno, me quedo con esas dos reflexiones y a ver si la gente va lanzando alguna pregunta. Bueno, por aquí ya empiezan a lanzar preguntas. Están preguntando, Marc, perdón. Ensayos de estanqueidad en los Sí. rigidizadores. Marc Mora, si hubo algún ensayo de estanqueidad para los rigidizadores. ¿Afectó que existieran uniones atornilladas con ellos? Está preguntando sobre el Queen's Ferry Crossing. Si había algún ensayo de estanqueidad entiendo que son en los bulbos de rigidización. No, hasta donde yo sé no hubo ningún tipo de ensayos. Una vez que quedaba soldado, todo lo que es el perímetro iba soldado, arriba estaba hormigonado y era un espacio por el cual no había permeabilidad ni riesgo de que entrara agua. La única aparición de agua podía entrar a través de los tirantes. Los tirantes estaban sellados. Lo que sería el anclaje pasivo del tirante, se le ponía un encap y por ahí tampoco había ninguna posibilidad. El resto, pues todo estaba sellado. Si lo hubo, durante el tiempo que yo estuve allí, yo no lo conozco. Y lo que había allí problemas, después el puente lleva un sistema de deshumidificación, por lo cual cualquier humedad saldría. Entonces no sé si he contestado o no. Los rigidizadores no son cerrados, son rigidizadores abiertos. Van dentro de la dovela y se conectan con unas chapas laterales que unen lo que sería un rigidizador con el siguiente. No pueden ser cerrados porque tú tienes que soldar entre ellos. Entonces las chapas llevan algún elemento interior, pero están cerrados, no hay. Muy bien. Pues si parece que ha quedado contestada la pregunta. Si nadie va lanzando preguntas, pues yo ahora me dirijo un poco a Ainhoa, centrando un poco en eso que me parece interesante, lo del modelo anglosajón y modelo español. No sé qué pros y qué contras le ves tú al formato de uno y al formato de otro.
Pues un poco lo que comentaba. Yo, por ejemplo, en este puente, como ejemplo, ¿no? Nosotros decíamos que en vez de Design and Build parecía Design while Building, porque la verdad es que llegamos a fabricar, teníamos ya los planos de diseño al 100% cerrados y llegamos a tener la versión 700% cerrados. Y muchas veces afectaba elementos que ya estaban fabricados. En este caso creo que fue un gran acierto por parte de TK de contar con un equipo de ingenieros de diseño en el taller, porque cuando hacían un cambio de diseño que afectaba a elementos ya fabricados, nosotros no decíamos, oye, no se puede hacer porque ya está hecho, no, sino que decíamos, mira, este cambio que queréis hacer afecta a elementos ya fabricados, proponemos esta solución. Y entonces, a lo mejor no el 100% de las veces cogían nuestra solución, pero siempre servía como base para que la solución que daba el diseñador estuviera adaptada a lo ya fabricado y que de algún modo pues no afectara al trabajo ya realizado. En ese caso, en el modelo español, el problema que llevo, por ejemplo, pues también el ejemplo que he visto, que de pronto desde que se diseña, se hace el proyecto de diseño hasta que se ejecuta, pasan años. En este caso fue por un problema de la crisis, que quedó 10 años parado con la obra empezada. Pero es que hay veces que se hacen los proyectos, se quedan en un cajón y hasta que me acuerdo que está ahí lo licito para la construcción. Y entonces esto hace que los antes puedan cambiar mucho, ¿no? Yo pienso que lo ideal sería llegar a un modelo un poco más híbrido entre los dos, que ni tan vivo el proyecto mientras que se ejecute, pero tampoco tan distanciado el diseño a la ejecución. No sé cómo es viable hacerlo, pero eso yo creo que es una cosa a la que tenemos que tender a estudiarlo e intentar hacerlo realidad. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros en las horas que he participado en el ámbito anglosajón es que, mira, Pablo Grandío está aquí apuntando una pregunta, va un poco en esa línea. Parece que la metodología anglosajona tiene mayor control y mayor planificación que lo que se puede hacer en España, pero sí que es cierto que luego tiene otras carencias. O sea, en el ámbito anglosajón hay una barrera muy rígida entre lo que es diseño y lo que es obra. Y entonces, en un puente de gran envergadura, por ejemplo, habéis hablado del Queen's Ferry Crossing, pues es imposible separar la construcción del diseño. Entonces, en esa barrera hay veces que el proyecto se queda cojo y queda fuera de su alcance. Yo no sé si en el Queen's Ferry visteis algún problema de esos. Yo creo que en España eso sí que estamos más mentalizados, que cuando el proyecto es un proyecto singular, hay que diseñar teniendo en cuenta cómo se va a construir. No te puedes independizar de ese problema. Porque es que si no te vas a encontrar luego problemas en obra, pues como lo que está diciendo, lo que ha comentado Ainhoa, que hay que tomar decisiones sobre la marcha y al final se acaba improvisando. Yo no sé si en el Queen's Ferry, Rodrigo, percibisteis algo de eso, de que yo he visto en otros proyectos de este estilo que hay una ingeniería que define las cosas y luego hay como una ingeniería de construcción que define todas esas cosas que se acaban sin definir de la gran ingeniería que define el puente. ¿Tu experiencia es así? Había un departamento técnico muy potente en el que se diseñaban y se tenían en cuenta todos los elementos auxiliares. Queen's Ferry Crossing es una estructura viva, entonces como tal necesitabas un equipo constantemente. Las interferencias e incidencias que iban surgiendo durante el día a día, pues se solucionaban. Tanto el diseñador tenía un equipo en obra como la propia UTE tenía un equipo de diseñadores y de técnicos para resolver estas incidencias. Había gente que estaba dedicada a los permanent work, había gente que estaba dedicada a los temporary works. Por ejemplo, incidencias que hubiera a pequeñita escala, pues había veces que no se resolvían con la agilidad que se necesitaba. Por ejemplo, cuando había un segmento que no podía alinearse porque no podía, era físicamente imposible, los tornillos no entraban, las punch marks no coincidían, el ángulo que se conseguía no era suficiente, pues había veces que no había la agilidad suficiente ni estaba previsto la solución a ese problema. Hubo un problema que el puente se empezó a torcer y tardó un tiempo considerable en buscarle una solución. Entonces ahí sí que hubiera sido interesante que ese tipo de cosas se solucionaran con mayor agilidad. A lo mejor en el modelo español sí que se puede, pero en una obra de tal magnitud y tal envergadura, cualquier cosa que se haga tiene que estar verificada y tienes que asegurarte de que no va a haber un efecto detrimental en la estructura. Pablo Grandío tiene bueno, la pregunta la enfoca en esto, hablar un poco del modelo anglosajón y el español, y tiene una segunda parte que dice que qué se podría aprender con la metodología española, qué podría aprender del planteamiento anglosajón.
si pudierais un poco dar vuestro punto de vista, ¿qué se podría mejorar en España una vez que hemos aprendido cómo se hacen las obras en el ámbito anglosajón? ¿Qué podría mejorarse en el ámbito español? Pues aunar más esa etapa de diseño con la de construcción. También quizás un poco que valoremos lo que comentabas tú antes, también el ingeniero español hay un problema y lo queremos solucionar. El ingeniero anglosajón dice, en mi contrato, ¿qué pone? ¿Yo tengo que solucionar eso, sí o no? No, que lo estudie otro. Y entonces, claro, eso hace que a lo mejor muchas veces problemas que siempre surgen en obra porque el papel lo aguanta todo y luego en obra nos encontramos cosas que a lo mejor no estaban previstas porque a lo mejor un dato inicial no estaba bien contemplado o porque se ha modificado mientras se ha ido diseñando, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos una agilidad que creo que allí falta un poco y aquí falta el aunar mucho más, el unificar ese diseño con la construcción a la vez, porque lo comentábamos antes, muchas veces hay demasiado espacio de tiempo entre una y otra que hace que muchas partes de ese proyecto requieran de un modificado para que realmente sea ejecutable. Sí, la palabra modificado ahora pues no está muy de moda, ¿no? Se intenta siempre evitar, ¿no? Complicado. Exacto. Sí, además que también habéis comentado, no sé si ha sido Rodrigo, la palabra temporary work y permanent work. O sea, no sé, esa es la barrera que comento. Si es un temporary work, el diseñador del puente final no se hace responsable, pero hay veces que interactúa. Claramente, vamos. El diseño del permanent work está íntimamente ligado al temporary work. Porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un lanzamiento, estás haciendo un izado, estás haciendo el closer, pues todas las cargas que tú le estás metiendo a la estructura final las tiene que soportar. Entonces, una estructura auxiliar de cierre de un puente, pues al final tiene que estar verificado y tiene que estar considerado lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, el tema que comentaba es sobre todo la toma de decisiones. En España a lo mejor nos falta un poquito de estar un poquito a lo mejor más organizados y tener las cosas más definidas. Muchas veces vamos mucho sobre la marcha. Yo no tengo mucha experiencia en España, pero mi visión desde España es eso, que muchas veces vamos sobre la marcha y se van solucionando las cosas según llegan. Normalmente sale bien, pero hay veces que estaría bien coger, tomar una distancia, ver las cosas con perspectiva y decir hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar y qué necesito para llegar. Entonces sería una mezcla de solucionar las cosas sobre la marcha con planificarlo y tener las cosas bastante organizadas. Y lo que comentaba Ainhoa, el tema contractual y que esté muy claro lo que son las responsabilidades de cada persona. De cada uno. El diseñador es responsable de este área y la constructora es responsable de esta otra. Muchas veces en España acaba la constructora siendo responsable de parte del diseño y se empiezan a entremezclar un poquito todas. El diseñador es parte de la constructora, está un poquito mezclado. Ha hecho una pregunta Leonardo, pero es que después han entrado un par de preguntas que están más enlazadas con esto que estamos hablando. Comenta Arturo Fernández y bueno, en eso sí que es cierto, que resalta que en el modelo español pues tenemos más capacidad de reacción y flexibilidad ante los imprevistos, pero en el inglés esa estandarización de los contratos hacen que la gestión del contrato sea más fácil que la gestión que se puede hacer en España. Eso sí que es cierto. O sea, ahí sí que realmente los contratos son más completos y es más fácil de gestionar un contrato en el ámbito anglosajón. Aunque luego tiene esas pequeñas miserias o gran miserias que hablamos de las horas temporales y las horas definitivas. Sobre este tema también Manuel ha hecho aquí un comentario. Dice, un aspecto importante de la comparación entre proyectos anglosajones y españoles son los honorarios de la ingeniería, que se dedica un tanto por ciento muy superior del presupuesto en los proyectos anglosajones. Se dedica mucho más presupuesto que en los proyectos españoles. Eso es cierto. Y eso al final lo que conlleva es acabar en un modificado, aunque es una palabra que está bastante denostada, ¿no? Pero lo que no te gastas en la fase de diseño, pues te lo tienes que gastar después. Al final. Paso entonces a transmitir la pregunta de Leonardo. Leonardo, yo creo que habla de ti, Rodrigo, la diapositiva yo creo que has enseñado, bueno, cuando tú hablas de tensioner, yo creo que estás hablando de las péndolas, ¿no? O sea, de los hangers, ¿no? Sí, de los hangers, pero el tensioner es no sé si se refieren a lo que es el equipo de destesado o se refieren a lo que son los equipos para cambiar los tornillos
y ponerlos después en carga para tensionar el tornillo. Entiendo que se refiere a eso. A estos últimos, efectivamente. Hay una diapositiva ahí que hay unos 4 equipos que no había visto, entonces si los podría describir por lo menos para saber qué son y cómo funcionan. Nada más. Gracias. Pues el primero es una llave de torsión. Lo que buscas es un elemento contra el que hacer reacción. Una vez que tienes la reacción, pues ambos son elementos hidráulicos y lo que haces es cambiar el tornillo. Aflojas el tornillo. Entonces, aflojando el tornillo, pues... Perdona que estoy... Gracias. Lo que haces es una llave de torsión y es hacer acción-reacción. Y con eso lo que haces, consigues que se aflojen los tornillos. En este caso, como es una estructura de 1960, pues los tornillos cuesta un poquito aflojarlos. Después también a veces cuando tú le estás quitando tensión a lo que son los hanger, pues a lo mejor no tienen toda la tensión quitada, con lo cual tienes que coger, volver a tensionarlos, volverle a meter otro ciclo de carga para volver a destensionar y poder aplicar lo que sería. ¿Pero cómo llegabais a saber que ya la péndola no tenía carga? ¿Eso cómo lo hacíais? ¿Intentando soltar los tornillos o había algún sistema? Eso era muy curioso. Eso era por el sonido. Cuando se habían hecho unos ensayos y se veía la tensión a la que más o menos la pérgola perdía la carga. No todas las pérgolas necesitaban la misma carga en función de sus longitudes. Pero al final, cuando tú llegabas a un estado en el que la pérgola se le iban dando golpecitos, no era nada científico, se le iban dando golpecitos hasta que tú notabas que cambiaba el sonido. Cuando cambiaba el sonido, de que sea un sonido rígido, que sea como si fuera una cuerda, a un sonido que más hueco, es el momento en el que sabes que estás a punto o ya está el sistema sin tensión. Y cuando empiezas a retirar los tornillos, pues se ve claramente cuándo está o cuándo no. Se hace despacito y se va probando. Eso sería para quitar los tornillos. Después, para poner los tornillos, pues se usa un tensionador, que básicamente es también un aparatito que va conectado a una bomba hidráulica y a través de hidráulicos se le aplica una tensión al tornillo y lo que hace es se aprieta el tornillo. En este caso, ¿cómo se medía la tensión y cuándo estaban los tornillos? Pues todo esto hay que realizar un sistema de ensayos, hay que probar distintos tornillos, distintos valores para ver cuál es el valor que te da la tensión del tornillo. Una vez que estaba en los valores que se necesitaban, se usaban unos micrómetros gigantes que se ponían y tenías que hacer una serie de mediciones en las que se viera que no había movimiento. Cuando esas mediciones estaban estandarizadas, se suponía que el tornillo estaba con la tensión necesaria. Al ser 8 tornillos, pues tú tienes que seguir una determinada secuencia, porque cuando tú aprietas uno, se suele aflojar el otro. Entonces, una vez que tenías todos los tornillos apretados, en este caso estamos hablando de la abrazadera, tienes que volver a repasarlos en un determinado orden para asegurarte. Y esta operación es iterativa hasta que te aseguras que no hay movimiento en ninguno de los tornillos. Una vez que esto está conseguido, se vuelve a transferir la carga a lo que sería la pérgola. Hay que tener cuidado porque a veces durante la transferencia de carga puede haber algún movimiento, con lo cual empiezan los tornillos a coger carga de manera no uniforme y puedes tener un problema. Tienes que asegurarte un muy buen contacto entre las superficies. No sé si con esto vale o necesitas alguna... Una última preguntita, solo para aclararlo. ¿Y el tensionador reacciona contra qué? ¿Funciona por rozamiento? Eso no te lo sé decir. El tensionador no reacciona. El tensionador es como si apretara el tornillo y él mismo pero es como un gato que lo que hace es tensionar el tornillo o le mete un par de apriete el tensionador. No, es como un gato. Hasta donde, por lo que yo vi, es como si fuera un gato hueco. Tú le metes el tornillo, él lo aprieta y lo saca para afuera. Entonces, yo creo que ahí el problema está si el tornillo se asienta sobre la tuerca, se puede destesar. Hay que darle un cierto par de aprietes, si no, al asentar el tornillo se puede destesar. Y todo esto tú los aprietas previamente, se aprietan a mano. Todo esto se aprieta a mano y con llaves. Esto es para darle lo que sería el apriete final.
Pero eso no, todas estas operaciones no son operaciones estándar. Tienes que pasarte durante unos meses preparando unos ensayos. Esto se hacía, por ejemplo, en lo que eran las pérgolas más cortitas en las que tienes acceso desde el nivel del tablero, y ahí se realizó lo que fue la definición del proceso de tesado de los tornillos. Una vez todo esto lo venía el diseñador, como es una estructura muy antigua, pues tienes que verificar que todo lo que le estás haciendo no le crea ningún efecto contraproducente a la estructura. Se miraba, se analizaba, le ponían galgas donde era necesario, tenían un modelo en el cual analizaban cómo estaba el puente y se veía cuál era la influencia. Una vez que esto estaba definido, se empezaba a poner en práctica. Las primeras operaciones eran prueba y error hasta que se acababa teniendo una secuencia. Y después pues teníamos el problema de que había veces que algunos tornillos pues, no éramos capaces a apretarlos, había que sustituirlos y en algunos de ellos pues el diseñador te decía pues podemos asumir que de 6 tornillos pues 2 estén pues a una carga inferior a la óptima. Entonces muchas veces era el quid de la cuestión, estar en línea con el diseñador para que él te dijera hasta dónde o dónde no podíamos aceptar. Bien, si queréis pasamos a otra pregunta que vuelve un poco al tema este de los modelos español anglosajón. Ainhoa, si te parece, a ver tú qué piensas. Samuel de Mecano 4 pregunta si la metodología BIM en España puede acercar el modelo español al modelo anglosajón. No sé si está pensando en el modelo, lo bueno del modelo anglosajón o lo malo del anglosajón. ¿Tú piensas que el BIM puede acercar ambos modelos? Que el modelo BIM, trabajar con modelo BIM es un avance, porque al final estamos mejorando la gestión del proyecto desde el inicio hasta el final, ¿no? Y lo estamos dando una vía de conexión en las diferentes etapas del proyecto. Evidentemente, creo que es un proceso que tenemos que aprender a hacer todos y hay que aprender a incorporarlo en todas esas etapas de proyecto. Aquí ya la verdad que nosotros las últimas licitaciones que estamos haciendo, en todas ya piden BIM, pero el cambio se hizo de un año para otro, era obligatorio que todo se presentara en BIM, pero realmente no teníamos esa experiencia en trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, conforme todas las empresas vayamos aprendiendo esta gestión, yo creo que la herramienta BIM es algo muy positivo y yo creo que va a facilitar, sobre todo también lo que comentabas tú antes, luego las futuras etapas de mantenimiento, ¿no? Saber por todas estas etapas por las que ha pasado esa estructura, sobre todo cuando ya se empieza a volcar toda esa información de cuándo se está inspeccionando, qué datos ha obtenido y todo eso en ese único archivo de información, ¿no? Que no haya que mirar en 1000 sitios diferentes, consultar a 20 empresas diferentes qué pasa o cómo están las obras. Simplemente haya que consultar un único archivo. Yo pienso que es un gran avance y poco a poco tenderemos, a lo mejor no al modelo anglosajón al 100%, pero por lo menos sí las partes buenas, creo yo. Rodrigo, aquí hay una pregunta que va dirigida claramente a ti. Rafa Ruiz Maestre pregunta, la artesa viaducto del ELSA quería saber cuánto pesaba la viga y si el peso máximo de transporte, si influyó el peso máximo de transporte en el diseño de las vigas. Se incluyó el peso máximo de transporte en el diseño de las vigas. Las vigas pesaban entre 160 toneladas, la del tramo isostático, las vigas martillo 210 toneladas y la viga de centro de vano sobre el río unas 180 toneladas. Para los transportes no eran cargas excesivas. No tuvimos ningún problema por transportar este tipo de cargas y este tipo de vigas. Una de las cosas que hubo que tener en cuenta a la hora de subir las vigas a los estribos, debido a la pendiente que había, pues era necesario traer una tractora auxiliar para poder empujar desde abajo. La viga va tirada por una tractora adelante, pero tú necesitas incluirle una tractora detrás para poder tirar. Por ejemplo, si el peso de las vigas condiciona el transporte, en función de a dónde tenga que llegar. Si tú tienes que llevar una viga porque la vas a lanzar o la vas a colocar en lo alto o tienes que pasar por un determinado puerto de montaña, pues el peso te va a condicionar el transporte, porque vas a necesitar dentro de los transportes especiales, hay camiones de más y menos potencia.
Aparte de eso, pues cuando no llega la potencia de lo que sería el camión principal, pues tienes que ponerle una cabeza tractora que lo que vas empujando. En nuestro caso, con las vigas martillo venían de Outeiro de Rei, tenían que pasar por Piedrafita, que es un puerto que divide lo que sería León de Galicia, y ahí para esas vigas sí que necesitaron ayuda. Normalmente a las empresas de transporte les interesa tener lo mínimo, entonces no suele ser algo que influya. Y cuando está en obra, pues en obra el problema, aunque es de ellos, pasa a ser tuyo porque tienes una viga que tienes que colocar. Entonces tienes que buscarle una solución. Si estás en un momento que la obra está con todas las operaciones, pues es muy fácil traer una máquina y que una máquina coja y tire y ayude a un camión. El problema es que hay veces que lo que son las estructuras en sí van por un lado, las tierras van por otro, y a lo mejor tú estás en un determinado parte del proyecto en la cual no es fácil el acceso a determinada maquinaria o determinados. Yo quería preguntar una cosa a Ainhoa del puente Champlain. La verdad es que ese puente, bueno, la verdad es que no lo conozco demasiado. En alguna foto parece que se estaba izando la dovela metálica con la losa de hormigón. ¿Se subía con la losa de hormigón o era una prelosa lo que se estaba subiendo? La estructura metálica se izaba y cuando ya estaba toda montada era cuando se echaba el hormigón. ¿Pero qué se usaban? ¿Prelosas? Se usaban, no era se hacían toda la conexión atornillada, se premontaba y ya se izaba. El hormigón no se usaban prelosas. Luego se hormigonó allí in situ cuando ya estaba todo atornillado y asegurando la estanqueidad del elemento. Porque las conexiones entre dovelas, las que se hacían allí in situ, era todo atornillado, ¿no? Sí, la conexión in situ era todo atornillado. Toda la soldadura se hacía aquí y luego allí se volvían a montar las unidades atornilladas que teníamos que deshacer por el tema del transporte. Entonces allí se volvían a hacer las unidades atornilladas transversales, izaban secciones transversales completas, las iban izando y allí iban atornillando tramo a tramo. Porque allí en Canadá es un poco la misma filosofía que en Estados Unidos, ¿no? La soldadura no tiene mucha fe en la soldadura, ¿no? Allí la verdad que, bueno, allí era todo unión atornillada en obra, nada de soldadura en obra. No sé si luego al final allí en obra tuvieron que reparar algo puntual, pero a nosotros desde luego la idea era que nada de soldadura en obra. Eso choca bastante, por ejemplo, con lo que está contando Rodrigo. Ha contado el caso del Queen's Ferry, que sí, había tornillos, pero eran provisionales y luego había una soldadura. O sea que es bastante también chocante. había tornillos, también había conexión atornillada definitiva, era mixto. Por ejemplo, en algunos puentes, no estoy seguro, me suena que en la Pepa, los rigidizadores se le daba continuidad soldándolos. En este caso, la continuidad de los rigidizadores se le daba mediante la conexión de tornillos. Se ponía una chapa que conectaba lo que sería un rigidizador con el siguiente. Lo que son la junta en sí va soldada, pero los rigidizadores van conectados por tornillería, excepto en lo que serían los cierres, que los cierres, tanto en el sur como en el norte, pues sí que se continuaba el rigidizador soldándole un elemento. Porque ambos sistemas, lo que si hay que hacer alguna corrección digamos, en la alineación longitudinal, o sea, según va montando dovela, la corrección cómo se hacía en el Queen's Ferry, si es algo que se pueda contar o lo conociste en detalle, si a través con la holgura, con la soldadura, se podía dar algún cierto quiebro entre dovelas, y cómo se hacía eso, o si se tuvo que llegar a hacer en el otro puente, en el de Champlain, para que, no sé, si nos podéis contar un poco eso. Sí, no hay problema. En el Queen's Ferry Crossing, cuando se empezaron a montar las dovelas, llegó un momento que el puente se estaba girando. Se estaba girando, pues por ejemplo, yo estaba en la Torre Sur y el puente se estaba girando lo que sería en sentido horario. El montaje en blanco venía definido, pero después tú allí no eras capaz a ponerlo en la posición ideal. ¿Cómo se corrigió? Pues en algunos de hubo algunas veces que hubo que cortar parte de lo que sería el ala inferior, si estamos hablando de un poquito, se le metían gatos, lo que serían las losas de compresión, le metes gatos arriba y abajo, intentando forzar lo que sería el giro de la dovela.
tú lo intentas buscarle el máximo de giro posible, pero tú vas a estar limitado por lo que sería la colocación de los pins entre los rigidizadores. Tú tienes un juego. Cuando ese juego no puedes, pues tiene que pasar, tienes que soldarla como está, llegas hasta tu máximo y después tienes que ir corrigiendo las subsiguientes dovelas. ¿Qué se hizo en el Queens Ferry? Pues se trabajó con la longitud de la distancia entre los rigidizadores. La distancia estándar, no me acuerdo si eran 800, digamos, por ejemplo, y entonces si tenías que girarlo, pues se ponían en el lado que querías girar. Si querías girar en sentido antihorario, pues se aumentaba la distancia en lo que sería el lado derecho y se recortaba la distancia en el lado izquierdo, de manera que tú le estabas metiendo ya un giro. Estamos hablando de milímetros. Sí, pero eso entiendo que sería con el premontaje antes de hacer la soldadura, y con la soldadura tienes ese pequeño margen para darle un cierto quiebre entre dovelas, ¿no? Eso es un poco la esencia. Eso pero es, tú montas las... Perdón. No, el que más o menos creo que, claro, lo que no sé eso no sé si en el Champlain tuvisteis algún tema de que tuvisteis que dar algún quiebre entre dovelas. Claro, si vas con tornillos, pues es todo más complicado. Lo único que se puede hacer es deformar la estructura, pero no tienes margen ahí, entiendo, ¿no? Sí, a ver, en el Jim Champlain, aparte es que no se contemplaba la soldadura porque es que teníamos temperaturas de 30 bajo cero, entonces que realmente ni estaban acostumbrados ni tampoco era planteable, ¿no? Entonces allí la verdad que yo no estuve durante el proceso de montaje, pero como iba con el proceso, con el premontaje que se hacía aquí, como el que se hacía allí, iba todo tan controlado, por lo que nos iban informando, no tuvieron problemas durante el montaje, más allá de que las uñas atornilladas había que hacerlas al 3 bolillo y enganchando, no se puede enganchar solo de un lado porque si no vas metiendo un giro en el elemento y vas metiendo una presión que hace que se deforme y no puedas enganchar. Entonces era importante definir muy bien el procedimiento de atornillado de todos de esos tornillería para que se fuera enganchando tal cual se había premontado. Por ejemplo, otra cosa destacable, no sé, cuando tú empiezas a hacer la conexión entre segmentos, tú no metes tornillos directamente, tú metes unos pins. ¿Los pins qué son? Los pins son más estrechitos en lo que es la cabeza y después más gorditos en lo que es la parte central. Entonces, de esa manera, lo que estás consiguiendo es que cuando los agujeros no estén alineados, los estás llevando y los acabas alineando. De esa manera, acabas colocando. ¿Qué pasa? Que si eres muy bruto o el segmento te lo permite, porque hay veces que el segmento te deja cierto movimiento, puedes llegar hasta deformar lo que son los agujeros de la unión. Entonces tienes un problema. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se le meten tornillos más grandes, se le cambian las chapas, se anulan. El diseñador te dice lo que tienes que hacer en esos casos. Bueno, yo os sigo lanzando preguntas. Mientras la gente se las piensa y va lanzando preguntas, Ainhoa quería comentar otra cosa. Has comentado con el puente este que estáis haciendo sobre el ferrocarril, pues debido a que habéis tenido un problema en el extremo, que habéis tenido que ir a esa cimbra especial, entiendo que el resto del puente está planteado hacerlo con cimbra autolanzable, ¿no? Sí, estamos trabajando con cimbra. Habéis tenido que cambiar el punto fijo. Exacto. Sí. Pero al final, ¿el punto fijo definitivamente se va a llevar a otro punto o es un punto fijo provisional y el definitivo que hay que volverlo a cambiar de sitio? Es un punto fijo provisional. El punto fijo definitivo sigue estando en el estribo 2 y lo que pasa, claro, que la fabricación estaba planteada desde estribo 2 a estribo 1 porque tiene una contrapendiente. Entonces, esta contrapendiente ayuda a frenar la autocimbra durante el avance. Claro, mientras que se está tramitando ese modificado 1 en el que cambiamos el procedimiento constructivo del vano 12, pues decíamos, para no parar los trabajos, empezamos desde estribo 1. Entonces se ha diseñado un punto fijo provisional que conecta el estribo 1 con el tablero, pero solo durante la construcción del tablero hasta que ya esté enganchados los amortiguadores y los neoprenos en estribo 2. Claro, el problema de eso es que, no sé, supongo que los apoyos no estarían fabricados porque te cambia todo el recorrido de la bandeja de los apoyos y provisionalmente el sentido de la retracción lo cambias por completo, incluso hasta las térmicas. Dependiendo de la época del año que cambies el punto fijo, puede que las térmicas se sumen 2 veces en la misma dirección. O sea, entiendo que todo esto se ha hecho sin que estuvieran fabricados los apoyos. Pues estaban todos fabricados. Vale. Los post y los laterales. Los únicos que se han hecho nuevos son los neoprenos laterales del estribo 2, el resto estaba todo fabricado
de hecho estaba hecho desde la etapa anterior, que nos pareció una cosa muy curiosa que, como os he comentado antes, los pilotes y algunos encepados ya estaban hechos. Y entonces, en las esferas de los fustes, de la armadura de los fustes de pila, ahí dentro guardaron los apoyos y lo hormigonaron aquello. Cuando fuimos a demoler esa protección de las esferas, nos encontramos que estaban dentro los amortiguadores y la verdad que estaban en bastante buena condición conservados. Ha habido que hacerle una pequeña puesta a punto. Entonces, bueno, pues este tema se planteó al diseñador y hubo que estudiar y replantear el cambio de decalajes de estos propios elementos. Se determinó que seguían siendo válidos porque estábamos dentro de... Se ha variado bastante poco el cambio del punto fijo y siguen siendo válidos y hemos trabajado con los mismos, con una pequeña adaptación de este decalaje que había que aplicar antes. Se ha cambiado el decalaje, ¿no? O sea, la longitud total es la misma, pero se ha cambiado un poco el decalaje. Exacto. Bien. Yo tenía otra pregunta más por aquí. Esto es para Rodrigo. Sobre el puente este del puente de vigas, que tenéis ahí un tramo hiperestático. Para montar las zonas, creo que se llama viga martillo, ¿no? La que va sobre pila y luego se da continuidad sobre ellas. Entiendo que habría una cierta secuencia, sí, porque parece que solamente, me ha parecido ver en una diapositiva que solamente colocabais una pila provisional. O se colocaba una o se colocaba dos pilas provisionales para sujetar esa pila martillo, o sea, ese segmento martillo. Se colocaba una pila provisional, siempre en el lado de tierra. O sea, fuera de lo que es el vano principal, ¿no? Eso es, fuera del vano principal. Con esa viga, perdón, con esa torre temporal se sujetaba a lo que era la viga martillo y se conectaba cuando llegaba la viga isostática y se conectaba. Entonces siempre la secuencia era que se montaban los vanos laterales y una vez que se montaban los vanos laterales ya se montaba el vano principal, que ya era estable el sistema, ¿no? Eso es. Tú montabas, se venía montando lo que es la parte isostática, después las vigas martillo, las torres de apeo, las vigas martillo y lo último fue la parte hiperestática. Con las ménsulas se colocó lo que sería la viga sobre el centro de vano reposando sobre las dos martillos y se procedió al cosido de las vigas centrales, dejando el tramo hiperestático y el isostático. Y todo se continuaba con lo que es el carro de losa. La losa de compresión es la que le da continuidad a toda la estructura. Tiene en determinados puntos tiene unas juntas y tiene unos macizados. Bien, pues no sé si la gente se anima a hacer más preguntas. La verdad es que se puede aquí hablar horas, porque con la cantidad de cosas que habéis contado, la gente parece que no quiere hacer más preguntas. Entre vosotros, ¿nos ha surgido alguna pregunta de la presentación del compañero para...? Que sea fácil. Sí, hombre. No, la verdad que me ha gustado la presentación que ha hecho él en el sentido de que demuestra que ha estado bastante en obra y que el punto de necesitar estudiar cómo se montan las cosas es muy importante, ¿no? Y quizá es un poco que tenemos que hacer esa puntualización de que desde la fase de diseño hay que estudiar cómo se montan las cosas, qué medios auxiliares pueden ser necesarios y qué viabilidad hay de que se tengan esos medios necesarios, ¿no? Eso es. Por ejemplo, una de las cosas o una de las frases que a mí me hace siempre pensar, yo tuve un jefe que me dijo un tipo de operario, el operario colibrí, que es el que aparece volando y instala las cosas. Claro, ese operario no existe. Entonces tú tienes que pensar cómo lo haría el operario colibrí. Entonces muchas veces no es lo que quieres hacer, sino cómo lo quieres hacer. Entonces todo lo que es pensar por adelantado, entonces es muy importante, por mi experiencia, que la gente que está en obra haya estado previamente en lo que es diseño, para no menospreciar la parte de diseño, que muchas veces en obra se tiende a decir todo vale y no vale todo. Las cosas tienen que estar bien hechas y bien definidas. Y después también es muy importante que las personas que estén en oficina entiendan lo que es la obra y las singularidades. Por ejemplo,
un detalle que nos pasó en el puente de Escocia. Pues había un misalignment que no cuadraba entre un segmento y el siguiente. Entonces había que diseñar una soldadura especial. Nos pasaron la soldadura. Cuando el diseñador nos la pasó, pues era una persona por lo que fuera, y la soldadura él la pintó una línea. La soldadura tenía 4 centímetros de ancho, no era una línea en sí. Entonces tienes que tener la visión de decir, otra cosa que diseñar estructuras, pues sí, un factor de seguridad visual. La gente tiene que sentirse segura para trabajar sobre lo que tú estás haciendo. Son cosas que la gente que está diseñando tiene que tener en cuenta lo que va a ser la obra, y después la gente que está en obra también tiene que tener en cuenta lo que es el diseño, pensar exactamente lo que quieres, para qué lo quieres, transmitir bien la información y que la gente de oficina tengan los conceptos claros y te ayuden. Al final tiene que ser un todo uno. Esa es y lo que yo he visto es que no se puede dejar de lado ninguno de los dos, porque tanto uno como el otro falla. Y todo lo que sea, todo el tiempo que se emplea en planificar, en pensar, pues normalmente suele traer beneficios. Que también pasa, que muchas veces pasa, sobre todo lo comentaba Ainhoa, el modelo anglosajón, y a veces en España también nos pasa, que le damos vueltas a las vueltas. Y eso también es muy... y todo el mundo pues tiene una idea. Entonces, eso es... Pero, relacionando ese tema de lo que es el Tajo con la gente, con los diseñadores, está el tema que tú has comentado de lo de los mapas de cargas en el Queen's Ferry, ¿no? Lo que no me ha quedado claro es si ese mapa de cargas solamente era como una fotografía del estado del puente que se hacía para dar el ok para el montaje de dovelas, o era también una fotografía que había que hacer cada vez que había que fijar las fuerzas de tesado. O sea, ¿cuándo se hacía esa fotografía? ¿Solamente era para el montaje de dovelas? ¿O afectaba también al tesado? Hasta donde yo recuerdo, el tesado no influenciaba. En cada cierto número de dovelas, a lo mejor había que hacer un reajuste en el tesado. Por ejemplo, tenía los temporary tie downs, que eran cables que entraban a la base de los pilonos, y entonces había que hacer ciertos reajustes. Entonces, cuando llevabas a lo mejor 4 o 5, en función de cómo estuviera, al diseñador se le pasaba la topografía y el estado en el que estaba el puente, y veías cómo estaba. El mapa de carga sobre todo afecta a lo que son los 50 primeros metros iniciales. Estamos hablando de que el Queen's Ferry llegó a tener un voladizo de 325. Entonces, en el momento que tú llevabas 50 o 100 metros, solo te influían lo que son las cargas que están adelante. Pero, por ejemplo, lo que comentas, para hacer un retesado, pues sí que hubo que mover ciertas cargas porque estaban falseando los datos. Eso según lo van viendo, y al final, una vez que tú tienes instalado todo lo que son los tirantes, pues hay que hacer lo que es el tesado final. En este caso, el diseñador era el Leonhard, unos alemanes, y eran muy concienciudos, y la verdad es que funcionaban muy bien. Tenían las personas que tenían a pie de obra y el soporte que tenían en su oficina. Mi experiencia personal es muy positiva. Había problemas, los solucionaban, y lo que era, si había que mover algo, pues era mover. Por ejemplo, cuando se hacía la topografía, pues tú no podías estar moviendo cargas. Estaba prohibido lo que son movimiento de cualquier tipo de plataformas, tampoco se podían mover lo que eran las coils de un sitio a otro, porque todos esos movimientos te estaban dando información que no era buena. Entonces tenías que dejar lo que es el tablero en un estado semipermanente, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde ellos tomaban los datos. Lo del tesado lo comento porque, claro, depende. Si tú tesas por alargamientos, pues te da igual cuál es el estado de fuerza, o sea, de cargas, la fotografía de las cargas que hay. Pero si tú tesas por fuerzas, pues si tienes una carga en punta, pues la fuerza de tesado te tiene que cambiar. Entonces, o sea que eso a lo mejor ya es demasiado interacción entre el modelo de control que tiene el diseñador, que está ahí a pie de obra, con el día a día de la obra. También, a lo mejor eso ya es excesivo, pero vamos, en algunos proyectos se llega a hacer también. A la hora de tesar, dar la geometría y el estado de las cargas y se define cuáles son los alargamientos o las fuerzas de tesado. Cada vez que había que tesar, la subcontrata decía cuál era el tesado y estaba en coordinación con el diseñador, pero lo que tú comentas, yo a eso no llego.
Pues a mí solamente me queda una pregunta para haceros y bueno, es para Rodrigo, que casi no hemos hablado del tema. Yo quería ver si habéis sacar un poco el tema del mantenimiento de las estructuras. Sí. Por lo menos por conocer algo del Tamara, ¿a qué se debían esos fallos en los tornillos? ¿Era un problema de que era de fatiga? ¿Era un problema de corrosión? ¿Llegaste a conocer el El problema? origen era que los tornillos tenían rotura frágil, no sé, habían perdido capacidad y tenían problemas de fragilidad en los tornillos. Entonces, eso era muy preocupante. La razón, pues entiendo que sea por el incremento de tráfico que sufría el puente. Después es una estructura que es del 1960, que ya tiene su tiempo. Entonces, está sometida a agentes atmosféricos muy adversos y después es un puente que todo lo que es en verano está atascado. Digamos que nosotros todo lo que eran las operaciones de instalación tenían que ser por la noche, porque un corte de media hora en el puente suponía dejar a la ciudad colapsada, porque teníamos 5 kilómetros de atasco, lo que suponía colapsar el atasco, colapsabas la ciudad, pues colapsabas lo que eran los accesos y llegabas a colapsar hasta la autovía. Entonces, la problemática, esta estructura era una estructura muy, muy viva, se estuvo haciendo trabajos de mantenimiento en lo que son el wrapping de los cables principales, después se estuvo pintando y tenía siempre un equipo de mantenimiento continuo. Si no era pintar, era repasar los tornillos, todo lo que eran las plataformas auxiliares, tenía siempre un equipo continuo. Es una estructura muy viva, entonces necesita gente muy especializada. Por ejemplo, en este caso, la asistencia técnica era Econ, y la persona que trataba con esto pues se dedicaba al puente del Támara, al puente del Humber, se dedica a todos los puentes más o menos de la misma fecha. El puente en sí es un puente privado, entonces el mantenimiento es privado, no es un mantenimiento público, entonces es una fuente de ingresos, con lo cual en este proyecto fue un gasto considerable. Pero lo tienen que tener en cuenta porque para ellos es su fuente de ingresos, es su bebé, lo tienen que cuidar. Y en teoría, el mantenimiento de las estructuras pues va a ser un área de trabajo bastante importante, porque por desgracia no quedan muchas cosas por hacer, pero sí que quedan muchas cosas por mantener. Sí, está claro. En Londres ha habido problemas con el Hammersmith, el viaducto, lo que ocurrió en Italia. En España, pues gracias a Dios, todavía no estamos bien, pero que las estructuras hay que tenerlas muy, muy mimadas y sobre todo son estructuras metálicas. En España no tenemos tanta cultura de estructura metálica como en Reino Unido y allí pues todo lo que es la corrosión pues es un factor que afecta y muy importante. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Parece que en el chat ya hace tiempo que la gente nos anima a hacer preguntas. Nada. Si no tenéis, bueno, yo sobre todo en nombre de H daros las gracias por compartir un poco lo que conocéis y dar pie un poco a este debate que al final pues siempre nos saca alguna idea para futuros proyectos, ¿no? Eso es bastante interesante siempre. Yo simplemente daros las gracias y que espero que os haya aportado algo, tanto a vosotros como a los que lo vean el día de mañana y sobre todo que la gente tenga una visión de lo que es el punto de vista de lo que es el día a día de las operaciones. Pues cada uno nos dedicamos a unas cosas y a una serie de proyectos y vemos nuestro mundo, pero hay más cositas fuera y que a todos nos gusta ver y conocer. Está claro. Igualmente, por mi parte, gracias por contar con nosotros y bueno, me quedo con esa reflexión, ¿no?, de que hay que tomar más el proyecto como una globalidad de etapas y no diferenciarlas como si cada batalla fuera diferente de guerra. Muy bien, pues yo por mí nada más. Con esto creo que podemos acabar la jornada. Muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en otra, ¿no?